Historia aburrida para dormir, porque no sobrevivirías como un campesino en la Edad Media y más. Te despiertas en un día sombrío de un año indeterminado en la Edad Media, en una aldea olvidada del norte de España. El aire está denso, impregnado de humo, un recordatorio constante de que el fuego es tanto tu aliado como tu enemigo. La paja húmeda del lecho se adhiere a tu piel y el constante zumbido de insectos de compañía, recibiéndote como un viejo conocido, sonido de moscas revoloteando. Te incorporas lentamente, sintiendo el frío del suelo de tierra bajo tus pies. Los chillidos de un niño lejano te sacan de la somnolencia. Y ya, ¿cómo? Si del más mundano de los trabajos se tratara, empiezas a sacudirte las pulgas de la ropa. Otra mañana más, piensas, con un ligero suspiro. Las paredes de tu casa, hechas de barro y madera, crujen. El olor a humo y a paja no es precisamente un manjar, pero es lo que hay. Silencio 3 segundos. Te diriges a la cocina, donde el fuego apenas sonríe, cubierto de cenizas. Tienes un potaje burbujeante que atiende tus necesidades, o eso imaginas, mientras le das vueltas a la mezcla. ¿Acaso es esto lo que se siente al vivir? Te preguntas. Con una cucharada, decides que el potaje nunca sabe igual 2 días seguidos. Luego, en un alarde de optimismo probablemente innecesario, optas por barrer el suelo de tierra. Con una escoba hecha de ramitas, te pones a trabajar. Cada barrida es un recordatorio del ciclo incesante de esta vida. Barrer, remover, repetir. Los trozos de tierra vuelven a hacerse visibles, como si el suelo reclamara su lugar entre los grumos de paja. Sonido de una gallina cacareando. Cada tanto te interrumpen los murmullos de los vecinos, hablando de cosas irrelevantes, el clima, las cosechas, lo que sea que pueda pasar en una aldea. Hoy quizás llueva. En este lugar, las conversaciones no giran en torno a grandes ideas, sino a los pequeños desastres cotidianos. Tras barrer, te diriges nuevamente al potaje. Remover. El contenido te parece casi poético, una danza de ingredientes olvidados en un mundo que no se detiene. Tu mente divaga. Si sobrevivo otro día, piensas, quizás mañana el sol brille un poco más. Pero por ahora, el frío te vuelve a abrazar. Sonido de una campana lejana. Mientras el día avanza, tus párpados comienzan a pesar. La rutina sigue su curso, y aunque la aldea sigue viva, tú te sientes atrapado en esto, para cuando decides que un trago de agua tibia sería un buen consuelo, un dolor vago en el estómago empieza a hacer eco de tus decisiones. Y así, mientras te preparas para enfrentarte al día que aún queda por delante, sientes un ligero escalofrío que te recorre la espalda. Entre la monotonía y la incertidumbre, el pequeño ladrido de un perro fuera parece señalar algo inquietante. Silencio 3 segundos. Una sombra se desliza cerca de la puerta. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es? Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un día en que todo cambió, te quedas parado, sintiendo cómo la sombra se desliza cerca de la puerta. El corazón se te acelera.
Un ciclo de rutina quebrantado por un impulso inexplicable, sonido de un latido acelerado. Al asomarte, la calma habitual de la aldea parece haber desaparecido. Una pequeña figura oscura se detiene en el umbral. Un hombre, más allá de lo familiar, con rasgos marcados por el tiempo y una mirada que parece saber más de lo que se dice. Su voz es un susurro áspero. No deberías estar aquí. Silencio 3 segundos. La sorpresa se apodera de ti. ¿Este hombre quién es? La aldea no recuerda haberlo visto antes. Una primera campanada suena y los murmullos del vecindario se apagan un momento, como si la aldea misma contuviera la respiración. Soy un viajero, un mensajero de tiempos pasados, continúa, enfatizando la gravedad de su presencia. Tu mente gira sin control. Menos mal que no he comido mucho. Te han estado observando, dice. Sus ojos parecen mirar a través de ti. Hay cosas que no sabes de tu hogar. Sonido de palomas revoloteando. Te adas la cabeza, recordando las pequeñas quejas diarias, la lucha por comer. Todo esto parece tan trivial ahora. Escucha, hay un secreto antiguo sobre esta aldea, uno que ha estado oculto por generaciones. El siguiente sacrificio se detiene. Sus palabras cuelgan en el aire, pesadas como el humo que impregna el ambiente. La tierra debajo de tus pies tiembla, una vibración sutil. Sin embargo, no es la tierra, sino lo que se aproxima. Los de arriba vienen, enfatiza. En sus ojos brilla la avaricia, en sus corazones el miedo. Si no te preparas, será el final. Sonido de un viento helado. Desconcertado, miras a tu alrededor, buscando respuestas. El rostro de tus vecinos parece distorsionarse mientras asimilan las palabras del extraño. Sus rostros claros se oscurecen, signados por un terror colectivo. Pero el hombre añade rápidamente, como un destello de esperanza. No todo está perdido. Hay una salida, una manera de romper el ciclo. Sin embargo, necesitarás aliados, y aquellos en el poder no están interesados en perderlo. La campana suena de nuevo, más potente. La aldea comienza a moverse. Una vibración de inquietud se apodera de la gente. Sus pasos, al unísono, parecen un eco. ¿Qué es lo que saben?, te preguntas. Pero antes de que puedas formular la pregunta, el hombre da un paso atrás. «No», gritas, pero ya es tarde. Se desliza en la mancha de sombras, y antes de que el mundo regrese a la normalidad aparente, ves algo brillar en su mano. Una medalla antigua que refleja la tenue luz del día. Te mira por última vez, y en sus ojos hay una advertencia que sientes en tu propia piel. La medalla cae al suelo, resonando como un tambor. Metal al caer, cuando tú y el resto de la aldea se acercan. Ya es demasiado tarde. Un grito ahogado se une a la bruma. La tierra tiembla de nuevo, pero este es un temblor diferente. Algo grande se aproxima. La atmósfera cambia y justo cuando piensas que la calma podría regresar, en la distancia, un rugido profundo retumba. No es el trueno, es algo más. Ese día, todo cambió. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigue suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir.
Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un día que cambió todo. Te quedaste paralizado, asomándote por la puerta y sintiendo cómo la sombra parecía cobrar vida. Tu corazón latía con fuerza. La rutina habitual, esa que te envolvía como un manto, había sido desgarrada por el extraño sonido de un latido acelerado. El aire se espesaba con la tensión que emergía de tus vecinos. El hombre de la cama de sombras, esvaneciéndose con una calma inquietante, dejó que sus palabras flotaran en el aire. Si no te preparas, será el final. ¿El final de qué? Te preguntabas mientras la aldea comenzaba a recuperar su ruido de fondo, el campanear lejanamente, el croar de las ranas en el arroyo, los gritos ocasionales de algún niño que ignoraba el caos inminente. ¿Un sacrificio? ¿Ya era demasiado tarde para averiguarlo? Mientras todos se agolpaban en la plaza central, una sensación perturbadora se instalaba en ti. Alguien comenzó a gritar, justo cuando las campanas sonaban con mayor insistencia. Algo se aproxima. En ese instante, comprendías que el peligro no era nuevo. Siempre había estado al acecho, escondido entre risas nerviosas y miradas furtivas. Te aventuraste entre la multitud, buscando respuestas en los rostros ansiosos de tus vecinos. Pero fue entonces que un viejo conocido, el herrero del pueblo, se acercó, su rostro pálido como la leche. Perdimos algo, murmuró, algo que nunca debimos dejar atrás. Sonido de chispas y martillazos. Su voz temblaba, y tú podías sentir la atmósfera densa a tu alrededor. La medalla, continuó, era nuestra protección, un sello que bloqueaba lo que acecha en la oscuridad. Y ahora, una risa nerviosa se escapó entre los murmullos, pero nadie sonrió. La medalla, esa simple pieza de metal que había caído al suelo, algo tan insignificante, y sin embargo, ¿qué no? ¿Qué significa esto realmente?, preguntaste. Y el herrero, un poco más sereno, te miró como si en ti residiera el futuro, una antigua maldición. Y ahora el ciclo ha comenzado de nuevo. La aldea temblaba, y en esas palabras resonaba la verdad oculta, una verdad que lentamente daba la vuelta a la rutina. Los murmullos de la gente se convertían en quejas, en llantos. El aire pesado se volvía denso con el sudor de la incertidumbre. El cielo se oscurecía, y aunque el día no había terminado, ya se anunciaba el ocaso. Señores del poder, pensamientos distorsionados por la avaricia y el miedo, eran sólo marionetas de un drama más grande. No somos más que piezas en su tablero, dijo un anciano desde el fondo. ¿Quiénes eran esos señores? Tus vecinos empezaron a murmurar. No dejemos que se apoderen de nosotros. Te sentiste más perdido que nunca. Pero antes de que pudieras pensar en un plan, un rugido retumbó en tus entrañas. Este era un sonido denso, como el aliento de una bestia oculta, una sombra inquietante emergiendo del rincón de tu mente. El viento helado sopló, envolviéndote en una advertencia. La realidad se fragmentaba en trozos que se deslizaban entre tus dedos. Mira, la voz del herrero te sacó de tus pensamientos. Con ojos asombrados, seguiste su mirada y un escalofrío te recorrió. Desde el umbral del bosque, una figura emergió. No eras el único ante la incertidumbre.
A medida que se acercaba, el rostro del desconocido se tornó reconocible. Bajo la sombra de un sol que parecía desvanecerse, sus ojos brillaban, con la promesa de secretos a la luz de la luna. La mirada del anciano se encontró con la tuya. «¡Ha vuelto!», susurró. La aldea respiraba en un eco de horror compartido, y la noche comenzaba a descender. Cargando tu miedo en el pecho, sabías que algo estaba preparándose para estallar, y la verdad era más oscura de lo que imaginabas. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigue suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es? Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El secreto en la sombra. Te quedaste paralizado, asomándote por la puerta y sintiendo cómo la sombra parecía cobrar vida. Tu corazón latía con fuerza. La rutina habitual, esa que te envolvía como un manto, había sido desgarrada por el extraño. El aire se espesaba con la tensión que emergía de tus vecinos. El hombre de la cama de sombras, desvaneciéndose con una calma inquietante, dejó que sus palabras flotaran en el aire. Si no te preparas, será el final. ¿El final de qué?, te preguntabas, mientras la aldea comenzaba a recuperar su ruido de fondo. El campanear distante, el croar de las ranas en el arroyo, los gritos ocasionales de algún niño que ignoraba el caos inminente. ¿Un sacrificio? ¿Ya era demasiado tarde para averiguarlo? Mientras todos se agolpaban en la plaza central, una sensación perturbadora se instalaba en ti. Alguien comenzó a gritar, justo cuando las campanas sonaban con mayor insistencia. Algo se aproxima. En ese instante, comprendías que el peligro no era nuevo. Siempre había estado al acecho, escondido entre risas nerviosas y miradas furtivas. En medio del alboroto, un viejo conocido, el herrero del pueblo, se acercó, su rostro pálido como la leche. «Perdimos algo», murmuró, «algo que nunca debimos dejar atrás». Sonido de chispas y martillazos. Su voz temblaba, y tú podías sentir la atmósfera densa a tu alrededor. «La medalla», continuó, «era nuestra protección, un sello que bloqueaba lo que acecha en la oscuridad». Y ahora, una risa nerviosa se escapó entre los murmullos, pero nadie sonrió. La medalla, esa simple pieza de metal que había caído al suelo, se convertía ahora en la pesada carga de un secreto perturbador. «¿Qué significa esto realmente?», preguntaste. Y el herrero, con un tono que emergía del fondo de su ser, te miró. Como si en ti residiera el futuro, una antigua maldición, y ahora el ciclo ha comenzado de nuevo. La aldea temblaba, y en esas palabras resonaba la verdad oculta, una verdad que lentamente daba la vuelta a la rutina. Los murmullos de la gente se convertían en quejas, en llantos. El aire pesado se volvía denso con el sudor de la incertidumbre. «Pero eso no es todo», añadió el herrero, con voz casi inaudible. «El sacrificio no es solo uno, somos todos nosotros». Un escalofrío recorrió tu espalda. ¿Qué había querido decir? Había un tipo de conocimiento oscuro, un hilo que conectaba a todos,
y la tensión en la plaza crecía como un monstruo hambriento a punto de devorar. Justo en ese momento, una figura emergió entre los árboles, sujeta a la sombra de un sol que parecía desvanecerse. Un joven de cabello, alborotado y ojos resplandecientes, se acercaba. «No soy un enemigo», dijo con una voz que resonó como un eco antiguo. «Soy parte de la razón por la que estáis en esta situación». La aldea contuvo la respiración, mirándolo fijamente. «La medalla», continuó, «era un pacto. Pero alguien ha roto la promesa, y no fuimos nosotros». Una onda de murmullos se apoderó de la multitud, mientras tus pensamientos giraban como un torbellino. ¿Cómo podía el joven conocer esa historia? Un sudor frío brotó en tu frente. Había algo más, algo que se escondía entre los pliegues del tiempo. «No tengo todo el tiempo del mundo», dijo, como si el futuro de todos estuviera en la balanza. «Pero hay ojos vigilantes, hombres que han estado observando cada movimiento, y ellos tienen su propia agenda». Sonido de un viento helado. La atmósfera se cargó con una nueva tensión. Había un peligro latente, una sombra que se extendía más allá de la medalla y la aldea. «Si no nos unimos, lo que acecha en la oscuridad caerá sobre nosotros», advirtió. Y justo cuando la multitud comenzaba a murmurar acerca de la verdad que el joven insinuaba, un rugido profundo resonó en la distancia, el mismo sonido que había recorrido tu mente, apareciendo como una bestia oculta. Gritó el herrero, señalando con dedo tembloroso hacia el hechizo creciente de la noche. La figura del joven se desvaneció en la bruma, llevándose consigo un fragmento de esperanza. Ahora, la aldea estaba a merced de un secreto antiguo, y las campanas sonaban como un aviso. El ciclo se había roto. ¿Sería capaz de cambiar el destino de todos antes de que la oscuridad reclamara su lugar? Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El secreto detrás del silencio. La aldea permanecía en un silencio tenso, como si el viento mismo retuviera la respiración. El joven había hablado de una amenaza imponente, y tú ahí parado, sintiendo cómo la oscuridad acechante se apelotonaba entre las sombras. Te asomaste al umbral, buscando en el rostro de tus vecinos señales de miedo o desesperación. La incertidumbre comenzaba a sembrar discordia. La medalla había caído como un ladrón en la noche, trayendo consigo descubrimientos que nadie quería enfrentar. «La medalla», gritó el herrero nuevamente, su voz retumbando en la plaza, y los ecos reverberaron como un gong lejano. Era más que un simple trinket, era un vínculo, un juramento. En cada centímetro de su superficie, historias encerradas de pactos olvidados. Silencio 3. Los murmullos comenzaron a crecer en intensidad. Vos y tus vecinos intercambiaron miradas. ¿Qué tenían en común con esa medalla? La idea se extendía como un fuego en paja seca. ¿Un pacto? ¿Con quién?, preguntaste, dando un paso hacia el herrero. Sonido de paso sobre tierra. En ese instante, una risa burlona rompió la tensión. Todos giraron para ver a un viejo, encorvado por los años,
que se había apartado del grupo. «Idiotas», dijo con desdén, «no saben lo que han perdido. Esa medalla no era protección, sino una cadena». La afirmación transmitió un escalofrío, como si un frío invernal hubiera invadido la plaza. «No es la primera vez que un viajero viene a profetizar nuestro fin», continuó el anciano con malicia. «Esa medalla es nuestra historia, pero también nuestro castigo». Pasos inseguros lo rodeaban. La incredulidad se transformaba en un murmullo creciente, mientras el viejo continuaba. «Lo que acecha no es solo un ser de las sombras. Somos responsables de aferrarnos al pasado. Cada generación alimentó el ciclo, cada sacrificio fortaleció el pacto. La multitud chilló. La revelación era un golpe, un clavo hincado en el ataúd de la tranquilidad. ¿Cómo había podido ser esto? Las miradas se volvieron hacia ti y el herrero, como si fueras el portador de una culpa ancestral. Sonido de un corazón latiendo rápido. ¿Te habían elegido? Todo torbellino de emociones giraba, un caos interno que te estaba consumiendo. Desde lo profundo de tu ser, una pregunta surgió. ¿Qué debemos hacer? «Reclamar nuestro destino», declaró el anciano, su voz ahora más firme. «Pero para eso debemos romper el ciclo, y eso significa enfrentar lo que hemos olvidado, lo que hemos escondido en la oscuridad». De repente el viento cambió. Una ráfaga helada recorrió la plaza, alborotando el cabello de la multitud y enredando los pensamientos en la confusión. El monstruo oculto, ese que había acechado en la memoria de la aldea, rondaba. Y no solo era un ser, era un eco de cada sacrificio pasado, cada dolor que había sido ignorado. «No tenemos tiempo», gritó el joven, volviendo a aparecer desde las sombras. «Se aproxima algo peor, algo que no solo busca la medalla, sino lo que hay en tu interior. El verdadero sacrificio eres tú». Sonido de un trueno distante, y así te diste cuenta de que no solo debías enfrentar la sombra frente a ti, sino también despertar a los demonios que llevabas dentro, los secretos que tus ancestros habían cargado en silencio. Un grito desgarrador resonó. La noche comenzó a cerrarse, y con ella todo lo que creías sobre tu aldea se desmoronaba. «Huye antes de que Morfeo te atrape por completo. Revisa rápido si sigues suscrito». A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. Un secreto en el viento. Te encontraste paralizado, con el corazón latiendo como un tambor en tu pecho. El joven había hablado de sacrificar lo que llevabas dentro. Eso resonaba con un eco perturbador en tu mente. Sonido de un viento helado. Te asomaste nuevamente hacia la plaza, buscando entre los rostros preocupados los reflejos del miedo que acechaban. La revelación del herrero sobre el pacto roto daba vueltas en tu mente como un torbellino oscuro. Una mezcla de murmullos crecía, eclipsando el sonido distante de las campanas. El anciano había anunciado que estaban unidos por un ciclo, pero el fragmento de verdad que el joven había mostrado comenzaba a tomar forma. Algo había fallado, y la sombra de la aldea comenzó a girar a su alrededor. Silencio 3 segundos.
De repente, un grito desgarrador penetró el aire, quebrando la tensión. La figura del joven había desaparecido, y en su lugar había un bullicio de temor. Una decisión inminente alejó tu atención. La urgencia era palpable. La aldea comenzaba a dividirse. «Nos prepararán como sacrificios», alguien gritó desde el fondo, y las palabras retumbaron como un trueno, resonando entre los muros de barro y madera. La multitud se agolpó, una oleada de cuerpos trémulos ante lo inevitable. Sonido de pasos apresurados. Pero antes de que pudieras enredarte en esa locura, justo cuando el aire se volvió denso, una figura conocida apareció entre las sombras. Era la anciana del pueblo, con su mirada astuta. «Silencio», ordenó, y su voz resonó como el crujir de un fuego apagado. Todos la miraron, conteniendo la respiración. No son solo historias. La medalla es el hilo que teje nuestro destino. No es más que un lamento. Silencio 3. Miradas se volvieron hacia la anciana, y quien antes se riera de ella, ahora temía su saber. «Lo que no saben», empezó, «es que cada sacrificio en el pasado no fue solo por nuestra supervivencia. Cada uno de ellos fue una elección, una ofrenda. Somos nosotros quienes elegimos permanecer atados». El eco en sus palabras resonó como un estruendo en tu pecho. «Pero hay algo más», continuó, mirando fijamente a la plaza. «Esta vez el sacrificio no será nuestro. Es tiempo de que el ciclo se rompa con su sangre». Sonido de una campana distante, una oleada de murmullos brotó de la multitud. Te sentiste atrapado, como si el aire te sacudiera, y en un instante las antiguas sombras parecieron cobrarse vida. La anciana había revelado una verdad que quemaba. «Nos han manipulado», gritó un hombre, mientras la confusión se instalaba, rompiendo la rutina monótona que hasta entonces habían vivido. En un instante, la aldea pareció despertar, y los murmullos se convirtieron en clamores. La anciana se acercó, con los ojos brillantes de revelación. «Este lugar guarda un secreto oscuro», susurró, «que se remonta a antes de nuestros ancestros. La medalla, ese símbolo, era una trampa diseñada por los que buscan controlarnos». Silencio 3 segundos. Una estela de incredulidad recorrió la plaza. La atmósfera se encendió. En ese momento, desde lo profundo del bosque, se escuchó un rugido. El mismo rugido que había retumbado en tu mente. No era el trueno, era un aviso. «No hay tiempo», gritó la anciana, con voz agitada. «Están llegando, el pacto se ha roto, y ellos necesitan sangre fresca para volver al dominio». Los murmullos estallaron en pánico. ¿Qué harían ahora? ¿El sacrificio sería inevitable? De repente, un silencio pesado se extendió, como si la tierra contuviera la respiración. La sombra del bosque se oscurecía, y algo inconcebible se acercaba. No era solo un ser de las sombras, era el pasado volviendo a cobrar sus deudas. Tus ojos se fijaron en la oscuridad, sabiendo que el verdadero caos apenas comenzaba a surgir. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte.
La sombra en el río. Te encontraste paralizado, con el corazón latiendo como un tambor en tu pecho. El joven había hablado de sacrificar lo que llevabas dentro. Eso resonaba con un eco perturbador en tu mente. Sonido de un viento helado, buscando entre los rostros preocupados los reflejos del miedo que acechaban. La revelación del herrero sobre el pacto roto daba vueltas en tu mente como un torbellino oscuro. Una mezcla de murmullos crecía, eclipsando el sonido distante de las campanas. El anciano había anunciado que estaban unidos por un ciclo, pero el fragmento de verdad que el joven había mostrado comenzaba a tomar forma. Algo había fallado, y la sombra de la aldea comenzó a girar a su alrededor. Silencio 3 segundos. De repente, un grito desgarrador penetró el aire, quebrando la tensión. La figura del joven había desaparecido, y en su lugar había un bullicio de temor. Una decisión inminente alejó tu atención. La aldea comenzaba a dividirse. Nos prepararán como sacrificios. Alguien gritó desde el fondo, y las palabras retumbaron como un trueno, resonando entre los muros de barro y madera. La multitud se agolpó, una oleada de cuerpos trémulos ante lo inevitable. Sonido de pasos apresurados. Pero antes de que pudieras enredarte en esa locura, justo cuando el aire se volvió denso, una figura conocida apareció entre las sombras. Era la anciana del pueblo, con su mirada astuta. «¡Silencio!», ordenó, y su voz resonó como el crujir de un fuego apagado. Todos la miraron, conteniendo la respiración. No son solo historias. La medalla es el hilo que teje nuestro destino. No es más que un lamento. Las miradas se volvieron hacia la anciana, y quien antes se riera de ella, ahora temía su saber. «Lo que no saben», empezó, «es que cada sacrificio en el pasado no fue solo por nuestra supervivencia. Cada uno de ellos fue una elección, una ofrenda. Somos nosotros quienes elegimos permanecer atados». El eco en sus palabras resonó como un estruendo en tu pecho. «Pero hay algo más», continuó, mirando fijamente a la plaza. «Esta vez el sacrificio no será nuestro. Es tiempo de que el ciclo se rompa con su sangre». Sonido de una campana distante. Una oleada de murmullos brotó de la multitud. Te sentiste atrapado, como si el aire te sacudiera, y en un instante, las antiguas sombras parecieron cobrarse vida. La anciana había revelado una verdad que quemaba. «Nos han manipulado», gritó un hombre, mientras la confusión se instalaba, rompiendo la rutina monótona que hasta entonces habían vivido. En un instante, la aldea pareció despertar, y los murmullos se convirtieron en clamores. La anciana se acercó, con los ojos brillantes de revelación. «Este lugar guarda un secreto oscuro», susurró, «que se remonta a antes de nuestros ancestros. La medalla, ese símbolo, era una trampa diseñada por los que buscan controlarnos». Silencio 3 segundos. Una estela de incredulidad recorrió la plaza. La atmósfera se encendió. En ese momento, desde lo profundo del bosque, se escuchó un rugido. El mismo rugido que había retumbado en tu mente. No era el trueno, era un aviso. «No hay tiempo», gritó la anciana, con voz agitada. «Están llegando. El pacto se ha roto, y ellos necesitan sangre fresca para volver al dominio». Los murmullos estallaron en pánico. ¿Qué harían ahora? ¿El sacrificio sería inevitable?
De repente un silencio pesado se extendió, como si la tierra contuviera la respiración. La sombra del bosque se oscurecía y algo inconcebible se acercaba. No era solo un ser de las sombras, era el pasado volviendo a cobrar sus deudas. Sonido de una corriente de agua, el eco del río resonó, y en aquel sonido una figura emergió, un anciano con una túnica desgastada. Sonreía aunque sus ojos traicionaban una angustia indescriptible. «He regresado», proclamó, su voz retumbando como un trueno. «Solo yo tengo la llave para romper el ciclo, pero necesito tu ayuda». Tu mirada se encontró con la de la anciana. ¿Estamos atrapados en un juego? La multitud respiró recogida, esperando una respuesta. El anciano sonrió, pero la luz en su mirada era inquietante. Cada sacrificio es un eco, y tú eres el próximo. El terror helado corría por tus venas, y el rugido en la distancia resonaba más fuerte. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigue suscrito. A varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El secreto en el río. Te encontraste paralizado, con el corazón latiendo como un tambor en tu pecho. El joven había hablado de sacrificar lo que llevabas dentro. Eso resonaba con un eco perturbador en tu mente. Sonido de un viento helado. Te asomaste nuevamente hacia la plaza, buscando entre los rostros preocupados los reflejos del miedo que acechaban. La revelación del herrero sobre el pacto roto daba vueltas en tu mente como un torbellino. Oscuro. Una mezcla de murmullos crecía, eclipsando el sonido distante de las campanas. El anciano había anunciado que estaban unidos por un ciclo, pero el fragmento de verdad que el joven había mostrado comenzaba a tomar forma. Algo había fallado, y la sombra de la aldea comenzó a girar a su alrededor. Silencio 3 segundos. De repente, un grito desgarrador penetró el aire, quebrando la tensión. La figura del joven había desaparecido, y en su lugar había un bullicio de temor. Una decisión inminente alejó tu atención. La aldea comenzaba a dividirse. «Nos prepararán como sacrificios», alguien gritó desde el fondo, y las palabras retumbaron como un trueno, resonando entre los muros de barro y madera. La multitud se agolpó, una oleada de cuerpos trémulos ante lo inevitable. Sonido de pasos apresurados. Pero antes de que pudieras enredarte en esa locura, justo cuando el aire se volvió denso, una figura conocida apareció entre las sombras. Era la anciana del pueblo, con su mirada astuta. «¡Silencio!», ordenó, y su voz resonó como el crujir de un fuego apagado. Todos la miraron, conteniendo la respiración. No son solo historias. La medalla es el hilo que teje nuestro destino. No es más que un lamento. Silencio 3 segundos. Las miradas se volvieron hacia la anciana, y quien antes se riera de ella, ahora temía su saber. Lo que no saben, empezó, es que cada sacrificio en el pasado no fue solo por nuestra supervivencia. Cada uno de ellos fue una elección, una ofrenda. Somos nosotros quienes elegimos permanecer atados. El eco en sus palabras resonó como un estruendo en tu pecho. Pero hay algo más, continuó, mirando fijamente a la plaza. Esta vez, el sacrificio no será nuestro.
Es tiempo de que el ciclo se rompa con su sangre. Sonido de una campana distante. Una oleada de murmullos brotó de la multitud. Te sentiste atrapado, como si el aire te sacudiera, y en un instante las antiguas sombras parecieron cobrarse vida. La anciana había revelado una verdad que quemaba. «Nos han manipulado», gritó un hombre, mientras la confusión se instalaba, rompiendo la rutina monótona que hasta entonces habían vivido. En un instante, la aldea pareció despertar, y los murmullos se convirtieron en clamores. La anciana se acercó, con los ojos brillantes de revelación. «Este lugar guarda un secreto oscuro», susurró, «que se remonta a antes de nuestros ancestros. La medalla, ese símbolo, era una trampa diseñada por los que buscan controlarnos». Silencio 3 segundos. Una estela de incredulidad recorrió la plaza. La atmósfera se encendió. En ese momento, desde lo profundo del bosque, se escuchó un rugido. El mismo rugido que había retumbado en tu mente. No era el trueno, era un aviso. «No hay tiempo», gritó la anciana, con voz agitada. «Están llegando. El pacto se ha roto y ellos necesitan sangre fresca para volver al dominio». Los murmullos estallaron en pánico. ¿Qué harían ahora? ¿El sacrificio sería inevitable? De repente, un silencio pesado se extendió, como si la tierra contuviera la respiración. La sombra del bosque se oscurecía y algo inconcebible se acercaba. No era solo un ser de las sombras, era el pasado volviendo a cobrar sus deudas. El eco del río resonó, y en aquel sonido una figura emergió, un anciano con una túnica desgastada. Sonreía, aunque sus ojos traicionaban una angustia indescriptible. «He regresado», proclamó, su voz retumbando como un trueno. «Solo, yo tengo la llave para romper el ciclo, pero necesito tu ayuda». Tu mirada se encontró con la de la anciana. ¿Estamos atrapados en un juego? La multitud respiró recogida, esperando una respuesta. El anciano sonrió, pero la luz en su mirada era inquietante. «Cada sacrificio es un eco, y tú eres el próximo». El terror helado corría por tus venas, y el rugido en la distancia resonaba más fuerte. «Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. A varios les desapareció el botón, y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde. ¿Nos escuchas y qué hora es? ¿Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma? Gracias por ser parte. La verdad que temías descubrir. Te quedaste allí paralizado, sintiendo cómo la realidad comenzaba a desmoronarse, mientras las palabras del anciano retumbaban en tu mente. Tú eres el próximo. El eco de su afirmación te atravesaba como una lanza, viento frío. La multitud se agolpaba, mirándote con anticipación. Cada par de ojos brillaba con una mezcla de miedo y esperanza. Una mezcla intoxicante, ¿verdad? Ya no eran solo sombras lo que acechaba en el bosque. Era una verdad a punto de desbordarse. «Silencio», insistió la anciana nuevamente, pero su voz se perdía en un mar de murmullos. Las palabras de la última revelación empezaban a calar. «Esta vez el sacrificio no será nuestro». Silencio 3 segundos. Inquietud se transformó en un murmullo creciente. «¿Qué sacrificio?», alguien preguntó terror. El anciano alzó la mano, gesticulando con urgencia. «La medalla,
El pacto roto. Algo grande se avecina. No es solo una maldición, chicos, es una invitación. Ellos vienen por lo que nunca hemos perdido. Sonido de un crujido de ramas. La tensión era palpable. La oscuridad que se cernía en la plaza se sentía viva, como un ser esperando el momento oportuno. El joven había desaparecido, pero su advertencia quedaba flotando en el aire. Todo parecía girar en torno a esa medalla y el enigma que había estado oculto por generaciones. Dime cómo romperlo, susurraste, un impulso que brotó de lo más profundo. El anciano sonrió con los labios fríos. Debes enfrentarte a lo que el ciclo ha olvidado, los guardianes de la tierra. Ellos son los que guardan la balanza entre la luz y la sombra. Silencio 3 segundos. Un escalofrío helado te recorrió. Guardianes. ¿Cómo sabías de ellos? El eco de sus voces resonaba en tu mente. Historias susurradas de abuelos que pasaron de generación en generación. Ahora se convertían en algo más que cuentos de fogata. No solo son cuentos, replicó la anciana. Ellos han estado entre nosotros, disfrazados de amigos. La avaricia ha nublado nuestra habilidad de ver. A veces el Dios que temes puede ser tu vecino. Sonido de una campana distante. La revelación te impactó como un golpe. ¿Acaso Juan, el de la tienda, no es más que un hombre común? La señora Marta, que siempre parecía tan amable, ¿en realidad era algo más? Silencio 3 segundos. El pánico empezó a expandirse como un incendio en la paja. Algunos empezaban a gritar. Nos están observando. Entonces una sombra se deslizó detrás de las viejas estructuras de barro. Una figura conocida, Juan, el tendero, se aventuró hacia adelante. Vengo en representación de la alianza, proclamó, su mirada agazapada. Estamos aquí para ayudar o enfrentar la ira. Son tronar de compás. ¿La alianza? La palabra resonaba como un gong lejano en tu cabeza. No tenías idea de que existía tal cosa. Cada uno de ellos había tenido un papel en este enigma, y sin embargo seguías en la oscuridad. Mi sangre es parte de este ciclo, continuó Juan. Su voz era un susurro tenso. Yo fui el que rompió el pacto. Todo se volvió un vaivén de emociones. Sentiste que el tiempo se detenía. Silencio 3 segundos. Y ahí fue cuando comprendiste. No solo eras un desafortunado en esta historia. En realidad, eras el centro de ella. Comenzaste a entender que el verdadero peligro no era dos seres en la sombra, sino la verdad oculta en el corazón de tu aldea. ¿Y si es demasiado tarde?, preguntaste al aire, con una sensación de náusea. Y justo en ese momento, un rugido resonó del fondo del bosque. No era un trueno, era un aviso. Lo que venía era mucho más oscuro de lo que habías imaginado. La atmósfera se volvió electrizante, y pudo sentir cómo la ansia de verdad se apoderaba de ti. Ya que todos fijaban su mirada hacia el bosque, algo se acercaba, y su aliento fresco ya tocaba la piel. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido. Si sigues suscrito, a varios les desapareció el botón y no quiero que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es. Tu interacción mantiene vivo este rincón de calma. Gracias por ser parte. El viento ululaba entre los árboles como un lamento de tiempos lejanos, mientras tú, con el corazón desbordado por una mezcla de miedo y curiosidad, habías tomado una decisión en la plaza central. La tensión
colgaba en el aire como una nube pesada, cada aliento un recordatorio de que todo estaba a punto de cambiar. El anciano con la túnica desgastada reveló que cada sacrificio en el pasado no había sido más que una perversa elección, una oferta que mantenía un ciclo del que nadie parecía escapar. Mientras las palabras resonaban en tu mente, lo que comenzó como un día gris se transformaba en una tormenta de incertidumbre y revelaciones. «Vamos a reunirnos», gritó la anciana, su voz cortando el murmullo como un cuchillo afilado. Todos se giraron hacia ella, buscando respuestas en sus ojos llenos de sabiduría. Es hora de romper las cadenas que nos han mantenido atados, aquí y ahora. El miedo palpitaba en el pecho de cada vecino, pero también una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Nosotros, los del pueblo, nos uniremos para enfrentar aquello que acecha, proclamaste, sintiendo cómo tus palabras resonaban con energía nueva. No seremos más simples peones en su juego de sombras. Los murmullos tomaron forma. Los aldeanos empezaron a encontrar valor en la fuerza colectiva. Bajo un cielo que empezaba a tornarse de un azul tenue, mientras el sol se ocultaba, todos comenzaron a organizarse, a dejar a un lado sus rencores por un instante. El herrero, con su martillo en mano, adelantó un paso. Si tenemos que enfrentarlos, lo haremos con lo que tenemos. La forja me enseñó a resistir el calor, y juntos podemos crear algo nuevo. Cada segundo que pasaba, el rugido desde el bosque se intensificaba, pero ya no era solo una advertencia, era un llamado. Con el valor compartido surgiendo de cada rincón, te encontraste rodeado por una multitud que antes era indiferente, ahora unida en el miedo y la resolución. Entonces, cuando parecía que el tiempo se había congelado y el rugido se volvía ensordecedor, el anciano con la túnica desgastada alzó la medalla caída. La luz del crepúsculo la tocaba, revelando sus intrincados grabados. Este símbolo comenzó. No solo es nuestro vínculo con el pasado, sino también con el futuro. Debemos usarlo si queremos liberarnos. La multitud contuvo la respiración. Decidiste avanzar. Con un gesto firme, tomaste la medalla y diste un paso al frente. Si rompemos este ciclo, dijiste, los sacrificios de ayer no serán en vano. Nosotros decidimos nuestro destino. Y así, en un acto de valentía compartida, proclamaste el final de un ciclo que se había extendido a lo largo de generaciones. Cuando el rostro de cada persona en la plaza empezó a brillar con una luz renovada, sentiste un nudo en la garganta mezclarse con un indescriptible escalofrío de esperanza. Cuando lo posible parecía alcanzable y el bosque temblaba como si esperara un desenlace, un último susurro de inquietud atravesó el aire. En el fondo del bosque, una sombra se movía, pero ya no era solo. Oscuridad. La noche se agitaba, y la conexión con el pasado nunca podría desaparecer del todo. ¿Quién sabe qué más se oculta entre los árboles? Está bien. Antes de que Morfeo te atrape por completo, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo que nos mantiene vivos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Quiero leerte. Y por último,
Comparta de inmediato este video con 5 amigos que necesiten escuchar este desenlace. No esperes ni un segundo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estas acciones.